Hola gente de YouTube, yo soy Cine Dark y hoy les traigo tres historias de terror que no los dejarán dormir. La mujer de blanco del puente viejo. En las afueras de un pequeño pueblo existe un antiguo puente de piedra que cruza un río oscuro y silencioso. Los habitantes evitan pasar por allí después del anochecer, no por el río, no por el bosque, sino por la mujer que aparece en el puente. La leyenda cuenta que hace muchos años una joven esperaba allí el regreso de su esposo, quien nunca volvió de la guerra. Dicen que lo esperó durante días, luego semanas y finalmente años, hasta que una noche desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, durante las noches de luna roja, una mujer vestida de blanco aparece de pie en el centro del puente, siempre de espaldas, siempre inmóvil. Muchos viajeros aseguran haberla visto. Algunos intentaron hablarle, otros trataron de acercarse, pero todos coinciden en algo inquietante. Cuando la mujer gira lentamente la cabeza, su rostro no es el mismo que se refleja en el agua. Un camionero que se cruzó el puente una madrugada aseguró verla llorando en silencio. Movido por la compasión, decidió detenerse para ayudarla, pero al mirar el reflejo del río descubrió algo aterrador. La mujer sonreía y sus ojos eran completamente negros. El hombre huyó sin mirar atrás y jamás volvió a recorrer ese camino. Desde entonces, los ancianos del pueblo repiten una advertencia: si ves a la mujer de blanco en el puente, nunca mires su reflejo, porque algunos dicen que quien ve su verdadero rostro comienza a verla en cada río, lago o espejo por el resto de su vida. Andrea y el amigo imaginario que nunca se fue. En aquel entonces Andrea tenía apenas 4 años. Al llegar a la casa le dieron un cuarto en la parte de arriba donde había 2 habitaciones. Todo parecía normal, hasta que comenzaron a notar algo que al principio no les causó miedo. Andrea hablaba mucho con alguien. Como muchos padres suelen pensar, creyeron que se trataba de un amigo imaginario, algo común en la infancia, algo pasajero, pero aquello no fue. Con el paso de los años, Andrea fue creciendo y ese amigo parecía seguir ahí. Cuando llegaron a la adolescencia, las cosas comenzaron a volverse más inquietantes. En la casa empezaron a ocurrir pequeñas travesuras, objetos fuera de lugar, ruidos, movimientos inexplicables y una presencia que parecía girar alrededor de ella. Lo más fuerte llegó con una fotografía. En esa imagen, junto a Andrea, apareció algo. No estaba junto a otra persona, no se veía cerca de alguien más, estaba a un lado de ella. Para la familia, esa foto confirmó lo que ya sospechaban. Andrea no estaba sola, algo la acompañaba. Cuando Andrea se fue a estudiar su carrera a Hermosillo, las manifestaciones en la casa bajaron. Fue entonces cuando comenzaron a pensar que aquel ente no pertenecía solamente a la vivienda, sino que quizás la seguía a ella. Y en Hermosillo también ocurrieron cosas. En uno de los departamentos donde vivió, el abanico se encendía solo. Las luces se prendían sin explicación. En una ocasión, una Biblia cayó de manera extraña, como si alguien la hubiera arrojado. Dentro de esa Biblia, Andrea llevaba fotografías familiares, entre ellas una foto de su abuelito, pero hubo un detalle que dejó helada a la familia. Cuando el abanico se encendía, Andrea decía que el aire no le pegaba, como si hubiera alguien parado en medio bloqueando el viento, como si algo invisible estuviera frente a ella. Aún así, la familia no siente que esa presencia quiera hacerle daño. Al contrario, ellos creen que quizás la protege, porque si ese ente hubiera querido lastimarla, dicen, ya lo habría hecho desde hace mucho tiempo. Pero la historia no terminó ahí. En una ocasión, estando solos en la casa de Fobiste, escucharon algo que nunca pudieron explicar. Andrea no estaba.
Ella ya iba en la prepa y se encontraba afuera. De pronto la luz de arriba en la zona de la escalera se apagó. No fue un apagón, no fue una falla eléctrica. Escucharon claramente el sonido del apagador, ese clic seco que hace la luz cuando alguien la prende o lo apaga. El sonido vino desde arriba. Todos se quedaron en silencio. ¿Qué hay arriba?, se preguntaron, pero no había nadie. La casa estaba sola. Nadie había subido, nadie estaba en los cuartos, nadie pudo tocar ese apagón. Y aún así todos escucharon el clic. Hoy Andrea tiene 31 años. Las manifestaciones ya no son tan constantes, pero la última experiencia ocurrió hace menos de un año, nuevamente en Hermosillo. Desde que tenía 4 años, esa presencia parece haber estado cerca de ella. La pregunta queda abierta. ¿Andrea tuvo un amigo imaginario o desde niña hubo alguien siguiéndola en silencio? La casa heredada de la bruja de San Vicente. Un seguidor nos cuenta que en San Vicente existe una casa que perteneció a una mujer a la que muchos conocían como bruja. No nos revela exactamente cuál es la casa, pero aseguran que después de su muerte la propiedad fue heredada. El heredero decidió irse a vivir ahí junto con su esposa y su pequeña hija de apenas 2 años. Al principio todo parecía normal, pero con el paso de las noches la casa comenzó a mostrar lo que realmente guardaba. El hombre cuenta que mientras dormía despertaba con una horrible sensación. Sentía que alguien lo observaba desde la oscuridad. No era una simple incomodidad, era esa sensación pesada de saber que hay algo ahí, aunque no puedas verlo. Pero lo más perturbador ocurrió con su esposa. En varias ocasiones, al despertar de madrugada y voltear hacia ella, la encontraba dormida, pero con los ojos completamente abiertos, como si estuviera en trance, como si su cuerpo estuviera descansando, pero algo más estuviera despierto dentro de ella. Con el tiempo, el heredero empezó a encontrar cosas extrañas escondidas por toda la casa: trabajos antiguos, objetos enterrados, restos de rituales que según él habían sido dejados por la antigua dueña. Pero lo peor estaba por ocurrir. La casa tenía un aljibe viejo, seco, que ya no funcionaba. No tenía agua y permanecía cerrado con una tapadera muy pesada, de esas que una sola persona difícilmente podría mover. Una madrugada, cerca de las 3 de la mañana, el hombre despertó al escuchar el llanto de su hija, pero el llanto se oía lejos. Al revisar la cuna, la niña no estaba. Desesperados, comenzaron a buscarla por la casa, siguiendo el sonido de su llanto hasta llegar al aljibe. La tapadera estaba abierta y abajo, en el fondo del aljibe seco, estaba la niña de 2 años llorando. Nadie sabe cómo llegó ahí. Para que eso pasara, alguien o algo tuvo que haber levantado esa pesada tapa, sacar a la niña de su cuna, llevarla hasta el aljibe y dejarla adentro. Lo más inquietante es que no fue la única vez. La misma escena volvió a repetirse. Otra madrugada, otro llanto, otra vez la cuna vacía, otra vez la niña dentro del aljibe. Después de esa segunda ocasión, el heredero no quiso saber más. Tomó a su familia y se fue de la casa. Desde entonces cuentan que nadie dura mucho en ese lugar. Quienes han intentado meterse o vivir ahí terminan saliendo. Dicen que esa casa en San Vicente todavía guarda los trabajos de la antigua dueña y que aunque la bruja ya murió, algo de ella nunca se fue.